Y vamos con otro vídeo donde voy a hablar de los dispositivos domóticos o dispositivos inteligentes para Home Assistant. Pero antes de ver qué tipos de dispositivos son compatibles, voy a aclarar un concepto que puede llevarnos a confusión. Me refiero a lo de dispositivos inteligentes. Porque dime una cosa, a ver, ¿cómo puede un cacharro electrónico puede ser inteligente? Porque por mucho DALL-E, ChatGPT o cualquier otra IA, es difícil que un dispositivo llegue ni siquiera al coeficiente intelectual de Neymar. Entender qué significa esto de dispositivos inteligentes puede que te ayude a entender cómo funciona un sistema domótico, porque el término de inteligencia en un dispositivo hace referencia a la capacidad que tienen estos de comunicarse con otros dispositivos. Esto es lo que realmente dota a un sistema domótico de algo parecido, vamos a decirlo así, a la inteligencia, ya que al poder comunicarse e interactuar entre ellos se consigue crear automatizaciones. Vamos, el concepto más importante que hay detrás de cualquier controlador domótico, porque es lo que hace que tu casa parezca encantada. Y aunque podemos hablar de sistemas domóticos inteligentes, en realidad los inteligentes tenemos que ser nosotros. Me refiero a que nosotros vamos a ser los encargados de configurar Home Assistant para que los dispositivos se comuniquen e interactúen entre ellos. Es decir, que cuando se detecte algo en el sistema, realice acciones sobre las cosas o aparatos eléctricos. Y así poder automatizar tareas como que si detecta agua debajo del fregadero, te envíe una notificación al móvil informando de una inundación. Si hace mucho viento o está lloviendo, pues que recoja los toldos de forma automática. O que si son las 11 de la noche del sábado, pongo una luz romántica y Kenny G en Alexa. Y todo esto se consigue gracias a que los dispositivos son capaces de comunicarse entre ellos e interactuar a través de las automatizaciones. En otro vídeo hablaré de todo esto, porque hoy me quiero centrar en los dispositivos que podemos integrar dentro de Home Assistant. En concreto voy a hablar de dos tipos: los que son capaces de captar información del entorno a través de sensores y los que son capaces de realizar acciones sobre las cosas o aparatos eléctricos a través de los actuadores. Pero ya sean sensores o actuadores, da lo mismo. Todos estos dispositivos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los que dependen de Internet, de los fabricantes y de sus servidores, y por otro lado, los que no. Mi nombre es Luis del Valle, no ha cambiado desde el último vídeo y espero no cambiarlo jamás. Un tipo muy normalito, más bien tirando al lerdo, que milagrosamente y que no sabe hablar, ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a explicar cómo lo he conseguido y cómo tú puedes hacerlo sin mandangas varias. Vamos al lío. Voy a empezar hablando de los sensores, que no son más que un aparato capaz de medir distintas magnitudes físicas o químicas y transformarlas en una magnitud fácil de entender. Podemos pensar en sensores térmicos, acústicos o magnéticos, por ejemplo. Su función es captar una magnitud física y convertirla en una señal eléctrica para su fácil comprensión y tratamiento. Por ejemplo, este sensor de Aqara es capaz de medir la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Aparte, como funciona con pilas, es capaz de proporcionarnos su nivel para saber cuánta energía nos queda. Son 4 sensores en un mismo dispositivo capaces de medir magnitudes físicas como la temperatura, humedad relativa, presión y energía, que lo traducen a un valor que fácilmente podemos entender. Otro sensor es este de IKEA. Se trata de un sensor de movimiento, capaz de detectar a las personas o animales cuando pasan por delante. Además también informa del nivel de la pila, porque también lleva una, por supuesto. Y un sensor que puede evitar que tu casa se convierta en el próximo plató de Waterworld es el sensor de inundación de Aqara, que detecta si hay agua, además de incorporar un sensor de temperatura y también informa del nivel de batería. Todos estos son ejemplos de sensores capaces de medir una magnitud física y transformarla en información que fácilmente podemos entender y utilizar en un controlador domótico como Home Assistant. Pero hay muchos más dispositivos capaces de hacer todo esto. Solo tienes que darte una vuelta por Amazon o AliExpress y verás, pero vamos, a patadas. Bien, sigamos con los actuadores, porque si un sensor es capaz de medir una magnitud física y convertirla en una señal digital o analógica, los actuadores hacen el camino contrario. Es decir, a partir de esa señal son capaces de convertirla en una magnitud física como intensidad luminosa, fuerza o campo magnético, por poner unos ejemplos. El actuador que más vamos a utilizar en nuestra casa, en nuestro sistema domótico, por supuesto, es el relé. Este actuador es capaz de, a partir de una señal digital, aplicar un campo magnético que separa o une unos contactos para cortar o dejar fluir la corriente alterna. Y esto nos permite controlar luces, aparatos o motores, pero también puede ser tratados como actuadores
los altavoces, un motor o una pantalla. Quizá uno de los actuadores más famosos sean los dispositivos Shelly. Yo creo que, bueno, la gran mayoría de nosotros los conocemos. Se trata de un relé bastante popular que en su versión Shelly 1 permite controlar cargas eléctricas de hasta 16 amperios que con una tensión de 230 voltios, que es lo que trabajamos aquí en España, admite aparatos de hasta 3,6 kilovatios. No vas a poder controlar el horno, pero podrás controlar la gran mayoría de luces y aparatos de tu casa. También existe una versión que es la Shelly 2.5, ideal para controlar persianas y toldos debido a que incorpora un doble relé, que aunque no es tan potente, es más que suficiente para los motores de estos aparatos. Pero también podemos considerar como un actuador una tira de LEDs de colores, porque regulando la intensidad y el color a través de los controladores de Home Assistant vamos a transformar ese número en una intensidad luminosa. Estos son solo unos ejemplos de actuadores, hay muchos más en el mercado. De nuevo, vete a AliExpress, vete a Amazon y verás cientos. Por lo tanto, los sensores son los encargados de leer el entorno en el que están instalados, es decir, tu casa, y los actuadores son los encargados de actuar sobre el entorno y sobre las cosas. Pero ya sea un sensor o un actuador, para que puedan hablar entre ellos es necesario que tengan la capacidad de conectarse a Home Assistant. Y aquí es donde entra en juego las diferentes tecnologías de comunicación. A ver, si compras un dispositivo domótico y después de instalarlo en tu casa no lo conectas a Home Assistant, es como el que tiene tos y se rasca los cojones. ¿Cómo? Me refiero a que si el sensor de temperatura que tienes en la nevera no envía los datos al servidor, es difícil que Home Assistant te mande un mensaje al móvil diciendo: anormal, te has vuelto a dejar la puerta del frigo abierta. Por lo tanto, una vez instalado el dispositivo es necesario configurarlo para que se conecte de alguna forma a Home Assistant. En el caso de los sensores será para enviar información y en el caso de los actuadores para recibir información y actuar. Y tecnologías de comunicación hay para todos los gustos. Wi-Fi, Ethernet, Zigbee, Z-Wave, Thread, Matter, Bluetooth, esto entre otras. La lista puede ser muy grande y dependiendo del tipo de dispositivo utilizará una tecnología, otra o varias. Por ejemplo, los sensores de Aqara y de IKEA que hemos visto antes se comunican a través de una red Zigbee y los de Shelly a través de la red Wi-Fi. Y aunque Home Assistant es compatible con la gran mayoría de tecnologías de comunicación y da lo mismo la que utiliza el dispositivo, la gran diferencia entre unos dispositivos y otros no es la tecnología que utilizan, porque la diferencia está en cómo realizan esa comunicación. Dicho de otro modo, ¿cuál es el camino que hacen los datos hasta llegar a Home Assistant y a los dispositivos? Y aquí es donde podemos clasificar los dispositivos, ya sean actuadores o sensores, en dos grandes grupos: los que dependen de Internet y de los servidores de los fabricantes y los independientes, es decir, que no necesitan conectarse a Internet ni a los servidores de los fabricantes. Porque a ver, cuando tienes un sistema domótico basado en Home Assistant, todos los dispositivos tienen que enviar los datos a Home Assistant, esté donde esté instalado, ya sean sensores o actuadores, pero también da lo mismo si dependen de los fabricantes o no. Repito, todos los dispositivos deben pasar por Home Assistant. La diferencia está en cómo se hace esa comunicación y esto es de lo que voy a hablar a continuación. Empecemos por los dispositivos que dependen de los fabricantes, aquellos que requieren de una conexión a Internet para poder comunicarse con los servidores del fabricante. Porque lo normal es empezar con este tipo de dispositivos, me refiero a que así hemos empezado muchos de nosotros con esto de la domótica. Por ejemplo, yo empecé controlando la lámpara del salón porque estaba hasta los mismísimos de agachar el lomo para encenderla y apagarla todos los días. Así que un día entré a Amazon, compré el típico relé Wi-Fi Sonoff de ITEAD, lo conecté a la lámpara, instalé la aplicación Ewelink y configuré la red Wi-Fi. Imagínate el subidón, vamos, parecía un cromañón con el fuego encendiendo y apagando la lámpara desde el móvil. Y esto está bien, me refiero a que gracias a este dispositivo dejé de agachar el lomo, ya que podía apagar y encender la lámpara hasta tumbado en la cama. Incluso pude crear una automatización para que se encendiera a las 7 y se apagara a las 11 de la noche, de forma automática. Joder, si hasta conseguí integrar la lámpara en Alexa para poderla apagar a voces. Pero pasó lo que tenía que pasar, que un día me quedé sin internet por una movida que no viene al cuento del operador de turno y durante este tiempo me tocó volver a agachar el lomo. Porque cuando tienes un dispositivo que depende de internet y de los fabricantes, corres el riesgo de que si hay un apocalipsis zombie e internet se va al cararete, tu sistema domótico deja de funcionar. Si los servidores del fabricante fallan por lo que sea, tu sistema domótico deja de funcionar. O si la empresa cierra porque el CEO se jubila y se va a venidor, ¿qué pasa? Tu sistema domótico deja de funcionar. Aparte de todo esto, tener que conectarme a un servidor que está a 10.000 kilómetros de distancia para encender una luz que probablemente tenga menos de 1 metro de mis narices, ¿qué quieres que te diga? Me parece un absurdo. ¡Cojones ya! Por no hablar del lío de aplicaciones que puedes llegar a tener en el móvil, porque cada fabricante utiliza su propia aplicación. Es más,
todas son incompatibles entre ellas. Y para rematar, lo del tema de la privacidad, porque ¿tú sabes lo que hacen con tus datos? Pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me hace ni puta gracia que sepan cuándo estoy en casa, si he comido coliflor o cuándo estoy romanticón. Y en este punto es donde a muchos les produce un cortocircuito en la cabeza. Me refiero a que si instalamos Home Assistant en un servidor en nuestra propia casa, ¿cómo es posible que sigamos dependiendo de los fabricantes? Si el servidor está en nuestra casa, no sale de nuestra casa. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Pues la verdad, esto tiene una explicación sencilla y ahora verás por qué. Ya he hablado de cómo funciona un dispositivo que depende de los fabricantes. Al final, ¿qué haces? Lo instalas, configuras el dispositivo para que se conecte a la red Wi-Fi de tu casa, se conecta con sus servidores y a través de la aplicación, pues controlas el dispositivo. Da lo mismo si el servidor está en tu barrio, en una selva de Vietnam, el proceso es el mismo. Lo que hace Home Assistant es configurar un acceso a los servidores del fabricante para que así también puedas controlar el dispositivo desde Home Assistant. Pero el dispositivo sigue dependiendo de Internet y de los servidores del fabricante. Es más, ahora Home Assistant también depende de estos servidores, porque si quieres encender la luz que está conectada a un relé Selly o cualquier otro, al pulsar el botón en Home Assistant, este envía la información al servidor, esté donde esté, y luego el servidor envía la información al dispositivo. Da lo mismo si la luz está a 10 centímetros o un metro de ti, los datos tienen que cruzar medio mundo para encender la luz. A ver, aunque esto puede parecer un absurdo, utilizando Home Assistant conseguimos dos cosas muy interesantes. La primera es que vamos a poder integrar dispositivos dependientes de diferentes fabricantes, es decir, que vas a poder controlarlos todos desde una aplicación, Home Assistant, y esto ya es un avance. Y la segunda es que gracias a que tenemos acceso a todos los dispositivos desde Home Assistant, vamos a poder hacer que interactúen entre ellos, aun siendo de diferentes marcas. Me refiero a hacer cosas como que un detector de presencia de IKEA puede encender una luz Philips Hue, cosa que no es posible si solo utilizas sus aplicaciones. Y esto sí que es un gran avance porque antes de Home Assistant los dispositivos domóticos dependientes no se podían comunicar entre ellos de ninguna manera. A esto es a lo que se refiere el término de casa inteligente o dispositivos inteligentes, a que sean capaces de interactuar entre ellos para poder crear automatizaciones. Pero quizás te surja una duda. ¿Es Home Assistant compatible con todos los dispositivos domóticos dependientes que hay en el mercado? O dicho de otro modo, ¿todos los dispositivos que tengo ya instalados en mi casa los puedo controlar con Home Assistant? La respuesta rápida es depende. ¿De qué depende? Ya te adelanto que no todos los dispositivos son compatibles, pero de cómo saber si mis dispositivos son compatibles o no hablaré en otro vídeo. Ahora veamos cómo algunos dispositivos pueden ser independientes, porque un dispositivo independiente solo necesita dos cosas: una red de datos Wi-Fi, Zigbee o la que sea, y un controlador domótico como Home Assistant instalado en tu casa, porque no necesitan estar conectados a Internet, no necesitan un servidor en una selva de Vietnam y tus datos no los vas a tener que compartir con ninguna empresa. Esto se consigue de una forma muy sencilla si modificas de alguna manera el código o firmware que llevan estos dispositivos dentro. Y seguro que alguien ya está pensando: joder, Luis, ya me estás hablando de código, firmware y la madre que lo parió. A ver, que no se me altere la peña porque esto es más sencillo de lo que parece. Aunque la cuestión ahora mismo no es esta, porque la cuestión es cómo hacen estos dispositivos para ser independientes. Cuando cambias el código que tienen estos dispositivos, lo que haces es decirle que en vez de comunicarse con un servidor en la dirección dame tus datos gratis pardelas.com, que se comunique con la IP de tu servidor, algo así como 192.168.18.28, por ejemplo, una IP local dentro de tu red. Entonces es cuando se produce la magia, porque los datos y la información no salen de tu casa, de tu red local. Eso sí, es todo transparente, porque desde Home Assistant sigues teniendo acceso a las mismas funciones que el fabricante configuró en el dispositivo, eso sí, sin depender de ellos, y a tomar por culo sus servidores, sus analistas de datos y la madre que los parió. Pero ¿todos los dispositivos domóticos pueden convertirse en independientes? O dicho de otro modo, ¿cómo puedo hacer que los dispositivos que tengo en casa ya instalados no dependan de los fabricantes? La respuesta rápida es la misma: depende. ¿De qué depende? Pero ya te adelanto que no todos los dispositivos pueden convertirse en independientes, pero de esto hablaré largo y tendido en otro vídeo. De momento lo dejamos aquí, pero antes de irme, un resumen rápido de lo que hemos visto. Dentro de un sistema domótico vamos a tener dos tipos de dispositivos: sensores y actuadores. Los sensores son capaces de medir el entorno y transformarlo en una señal que podamos procesar con un controlador domótico como Home Assistant. Los actuadores hacen el camino contrario: a partir de una señal la transforma en una magnitud física para cambiar el entorno, es decir, tu casa. Tanto
Tanto unos como otros, si quieren ser más inteligentes que los ladrillos de tu casa, tienen que ser capaces de comunicarse entre ellos. Esto se consigue cuando integramos todos estos dispositivos con un controlador domótico como pueda ser Home Assistant. Gracias a esto vamos a poder crear automatizaciones y que nuestra casa parezca encantada porque las cosas funcionan solas. Eso sí, para poder comunicarse tienen que utilizar alguna tecnología de comunicación como pueda ser Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, entre otras. Y ya sean sensores y actuadores, todos los dispositivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que dependen de los fabricantes y de Internet y los que no. Los primeros, los dispositivos dependientes, necesitan tener una conexión a Internet y que el servidor del fabricante esté siempre operativo. Si algo de esto falla, tu sistema deja de funcionar. Punto. Y los segundos, los dispositivos independientes. No necesitan una conexión a Internet ni los servidores de los fabricantes porque se comunican con tu servidor a través de la red local. Es decir, todo queda en casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solo una cosa más. Ya sabes, no te suscribas, no le des al like y mucho menos a la campanilla. Eso sí, si quieres saber más sobre dispositivos, Arduino y cacharreo en general y en particular con la domótica, puedes suscribirte a la lista que hay en programarfacil.com. Y recuerda, aunque sea solo hoy, intenta ser un 1% mejor persona. Nos vemos muy pronto. Chao.